Estimadas amigas y amigos, muy buenos días. Estamos ya en esta mañanera del pueblo de hoy, 13 de noviembre del 2024, en la llamada miércoles de detector de mentiras, que encabeza la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional. En este día la acompañaron la secretaria de Energía, Luz Helena González, Víctor Rodríguez, el director general de Pemex, así como Edgar Amador Zamora, subsecretario de Hacienda, entre otras personas. En la mañanera de hoy se destacó por el rescate de Pemex, la importancia de los connacionales en Estados Unidos y un dato que, independientemente de que usted esté o no de acuerdo, pues es algo inédito en la historia de México, que por ahí le pusieron las mañanitas y celebraron el cumpleaños del anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este tema, les decía, es inédito porque pues, nadie había visto un asunto de eso, que el expresidente inmediato haya sido reconocido, como sucede en esta ocasión. Pero en fin, son esos cambios de la política nacional que se están dando en México. Después de eso, bueno, pues estuvo la intervención de la secretaria de Energía, Luz Helena González, sobre el tema de los datos relacionados con Pemex. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Hoy presentamos la Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y Gas Natural, que forma parte del Plan Nacional de Energía, al igual que la estrategia presentada la semana pasada del sector eléctrico. Para este tema nos acompaña el director de Petróleos Mexicanos, el doctor Víctor Rodríguez, el subsecretario de Hidrocarburos, el maestro Juan Vidal, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el maestro Edgar Amador Zamora. Esta estrategia tiene como objetivo dar continuidad al rescate de la soberanía energética. En el caso del sector petrolero, este rescate era obligado por los malos resultados de la privatización y el estado lamentable en el que se encontraba Pemex en el 2018. Entre 2012 y 2018, como resultado de la reforma privatizadora de 2013 del expresidente Peña Nieto, el sector petrolero mexicano sufrió un terrible abandono. La inversión pública en exploración y producción disminuyó 55%. La producción de petróleo crudo cayó 28% y la de gas natural 22%. La perforación de pozos petroleros se redujo en 87%. Y la producción de diésel y gasolina se desplomó en 61% y en 51% respectivamente. A este declive productivo se sumó un endeudamiento desmedido. La deuda de Pemex creció 129.5% en 10 años y Pemex se convirtió en el periodo neoliberal en la petrolera más endeudada del mundo. Además, se privatizaron 90 áreas petroleras, algunas ya con yacimientos descubiertos, bajo el argumento de que el sector privado revertiría la caída en reservas, en producción e incrementaría la inversión en el sector. Pero ocurrió lo contrario. Las inversiones prometidas por más de 200,000 millones de dólares nunca llegaron al sector. Y hoy el sector privado aporta apenas el 3% de la producción. Ante este abandono, el gobierno del expresidente López Obrador implementó una política de rescate del sector energético enfocada en la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad energética. Hoy los resultados están a la vista. Se estabilizó la producción petrolera en 1.8 millones de barriles al día. En cuanto al gas natural, sus reservas probadas aumentaron 22.7% entre 2018 y 2024. Se rescató el Sistema Nacional de Refinación con la rehabilitación de las 6 refinerías Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz. Se construyó la refinería Olmeca en Dos Bocas y se adquirió DIRPAR, con lo cual aumentó nuestra capacidad de refinación. Todas
Todas estas acciones representan un gran logro en la historia reciente, cuando los últimos gobiernos habían apostado por el abandono de la refinación y habían apostado por la dependencia al exterior. También se están rescatando las plantas de fertilizantes con la rehabilitación de los complejos petroquímicos Pajaritos, Cozoleacaque en Veracruz, Lázaro Cárdenas en Michoacán y la mina de roca fosfórica de Baja California Sur. E iniciaron los estudios del proyecto de la planta de Escolina en Veracruz. Estos proyectos nos permitirán agregar valor agregado a nuestros recursos petrolíferos y contar con un mayor abasto para apoyar también la soberanía alimentaria. Finalmente, con el decreto constitucional firmado por la presidenta Sheinbaum hace 15 días, se logró devolver a Pemex al pueblo de México. Al regresar su carácter de empresa pública, Pemex recupera su vocación social, podrá integrarse vertical y horizontalmente, reducir el número de sus filiales, que hoy son más de 40, lo que permitirá reducir costos y aumentar su eficiencia operativa. También con la reforma se asegura la transición energética, se asegura al litio como recurso estratégico de la nación y se podrán desarrollar proyectos mixtos entre la inversión privada y Pemex, manteniendo la soberanía energética a favor del pueblo. Como parte de la estrategia, fortaleceremos la planeación y ordenamiento del sector hidrocarburos, vigilando el estricto cumplimiento de la política energética nacional. El foco estará en fortalecer la soberanía y la seguridad energética mediante una exploración responsable y sostenible de los hidrocarburos acorde a las necesidades nacionales. Quiero ser muy clara en esto. En la producción de petróleo, la prioridad es y seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación. Mantendremos una relación de reservas respecto de la producción de hidrocarburos de por lo menos 10 años. Aumentaremos la producción nacional de petroquímicos para suministrar insumos a la industria nacional y fertilizantes para la producción de alimentos. Vamos a consolidar la refinación de petróleo para lograr la autosuficiencia nacional en gasolinas y diésel. Desarrollaremos un marco normativo para impulsar los biocombustibles y combustibles limpios. Aumentaremos la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel y gas para fortalecer la seguridad energética nacional y apoyaremos a Pemex para que pueda aprovechar mejor sus recursos y mejorar su eficiencia operativa en beneficio de todas y todos. Para cuidar la economía familiar, no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos 6 años. Se mantendrá el control en el precio máximo del gas LP. El precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación. Y no habrá proyectos al margen de las comunidades indígenas y sin beneficios sociales. Vamos a verificar que exista un trabajo social con las comunidades y que se realicen consultas públicas para que los proyectos tengan beneficios sociales. Por último, fomentaremos proyectos mixtos sin perder la soberanía nacional en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, así como en proyectos de generación de nueva energía, como energía solar, eólica, geotermia, hidrógeno verde, entre otros. Ahora le cedo la palabra al maestro Edgar Amador, subsecretario de Hacienda, quien nos platicará sobre los esquemas que hemos trabajado para el fortalecimiento financiero y explicará en qué consiste el nuevo régimen fiscal para Pemex y el nuevo derecho petrolero para el bienestar. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Esto se presenta en el paquete económico que se está presentando al Congreso y se va a fortalecer con las leyes secundarias que vienen gracias a la reforma constitucional que se hizo. Pemex históricamente ha tenido distintos esquemas fiscales. Paga impuestos, como cualquier empresa, el ISR, el IVA, pero también paga derechos. Cuando le hicieron una empresa productiva del Estado, de todas maneras le quitaban prácticamente todo el recurso que generaba.
hay varios derechos que se pagan ahora: derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos y derecho de utilidad compartida. Estos derechos son bastante complicados de calcular. Depende no solo de cuánto petróleo se produjo, unos van a un fondo, otros… Esto es producto de la reforma energética del 2013. Lo que se hizo en el sexenio pasado es reducir todos estos derechos a el año pasado, o este año más bien, que pagó el 30% Pemex. Llegó a pagar el 70% en los derechos. Entonces, esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que ingresaba, pues entraba al erario de distintas maneras. Entonces, esto es muy relevante. Ahora Pemex va a pagar un solo derecho, muy transparente, que está principalmente asociado a su producción. Este derecho se llama Derecho Petrolero para el Bienestar. ¿Por qué? Porque es una empresa pública que no tiene ganancias privadas, sino que lo que genera pues es para mantenerse sana y seguir produciendo en los distintos esquemas productivos que tiene: producción de petróleo, refinación, petroquímica, etcétera, gas. Entonces va a pagar un solo derecho, muy transparente. Ese derecho va a estar asociado principalmente a su producción. Se llama Derecho Petrolero para el Bienestar y es del 30%, incluso puede ser un poco menor del 30%. Y en el caso del gas, porque cuesta más sacar el gas, solo es de 11.63%. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo, de manera transparente, entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Esto es algo nuevo, distinto, y es gracias, entre otras cosas, a la reforma constitucional. Esa es una. La otra es un programa todavía más fuerte de austeridad republicana, que evidentemente no impacta en la operación, sino en gastos que están asociados a Pemex, que se convirtió en una cosa impresionante. Esta idea neoliberal de que todo es eficiencia, pues todo lo contrario en Pemex. En el periodo antes del 2018, pues 40 subsidiarias, 3 subsidiarias, 40 filiales. Entonces ahora la reforma constitucional va a permitir pues disminuir esta característica que tiene hoy Pemex de tantas filiales, ser mucho más transparente, reducir sus mecanismos de gasto, porque ahora tienen que pasar por un montón de consejos de administración, que se vuelve muy complicada la operación. Entonces, la integración de Pemex con transparencia en su contabilidad, en sus distintas áreas, se presenta en las leyes secundarias en febrero del próximo año. Y eso va a ayudar todavía más a Petróleos Mexicanos. Entonces, se fortalece, se capitaliza, se cumple con también el pago de los compromisos de deuda que tiene, el pago a proveedores, que se está haciendo también un trabajo especial con Secretaría de Hacienda. Entonces, el próximo año, pues en realidad Pemex va a ser una empresa todavía más eficiente. Y también, como siempre, pues agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores de Pemex, que además se va a fortalecer también con los propios trabajadores. Entonces, son buenas noticias para Pemex y para el país, el fortalecimiento de su soberanía, y también se pueden hacer proyectos mixtos con los privados. De manera específica, el director general de Pemex explicó que actualmente, explicó que en qué consiste el nuevo régimen de la paraestatal. Puntualmente señaló que
los siguientes derechos: exploración, extracción de hidrocarburos y utilidad compartida. Se crearán los nuevos derechos, se trabajará para atender los compromisos de deuda financiera sin necesidad de recurrir en el tema del financiamiento hacia la paraestatal. Se implementará un plan de austeridad republicana en la integración de una sola empresa. Se ahorrarán 50,000 millones de pesos mediante la eliminación de gastos redundantes y compactación de costos. Se implementará la producción y se reducirán las empresas filiales. Se incrementará la eficiencia productiva, se juntarán las subsidiarias. El nuevo régimen fiscal permitirá la simplificación fiscal, permitirá obtener recursos para capitalizar a la empresa. Continuará la disminución del endeudamiento financiero, actualmente por 99,000 millones de dólares. Habrá disciplina y transparencia financiera. Se publicarán los compromisos financieros de pago a proveedores. Habrá un nuevo esfuerzo de exploración en aguas someras con las nuevas técnicas para lograrlo. Se incrementará la producción de gas natural, de llegar a 5,000 pies cúbicos. Los procesos de refinación se mantendrán en la operación, entre otras importantes consideraciones que hizo el director general de Pemex. Y para ello vamos a escuchar ahora a la presidenta de México, quien de manera puntual explicó en qué se destinará de manera diferente los ingresos. Escuchemos a la presidenta. Esto se presenta en el paquete económico que se está presentando al Congreso y se va a fortalecer con las leyes secundarias que vienen gracias a la reforma constitucional que se hizo. Pemex históricamente ha tenido distintos esquemas fiscales. Paga impuestos, como cualquier empresa, el ISR, el IVA, pero también paga derechos. Cuando le hicieron una empresa productiva del Estado, de todas maneras le quitaban prácticamente todo el recurso que generaba. Hay varios derechos que se pagan ahora: derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos y derecho de utilidad compartida. Estos derechos son bastante complicados de calcular. Depende no solo de cuánto petróleo se produjo, unos van a un fondo, otros… Esto es producto de la reforma energética del 2013. Lo que se hizo en el sexenio pasado es reducir todos estos derechos a el año pasado, o este año más bien, que pagó el 30% Pemex. Llegó a pagar el 70% en los derechos. Entonces, esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que ingresaba, pues entraba al erario de distintas maneras. Entonces, esto es muy relevante. Ahora Pemex va a pagar un solo derecho, muy transparente, que está principalmente asociado a su producción. Este derecho se llama Derecho Petrolero para el Bienestar. ¿Por qué? Porque es una empresa pública que no tiene ganancias privadas, sino que lo que genera pues es para mantenerse sana y seguir produciendo en los distintos esquemas productivos que tiene: producción de petróleo, refinación, petroquímica, etcétera, gas. Entonces va a pagar un solo derecho, muy transparente. Ese derecho va a estar asociado principalmente a su producción. Se llama Derecho Petrolero para el Bienestar y es del 30%, incluso puede ser un poco menor del 30%. Y en el caso del gas, porque cuesta más sacar el gas, solo es de 11.63%. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene
los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo de manera transparente entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Esto es algo nuevo, distinto, y es gracias, entre otras cosas, a la reforma constitucional. Esa es una. La otra es un programa todavía más fuerte de austeridad republicana, que evidentemente no impacta en la operación, sino en gastos que están asociados. Puntualizando lo dicho por la presidenta, dijo que Pemex históricamente ha tenido distintos esquemas fiscales. Paga impuestos, pero también paga derechos. Ahora la paraestatal pagará un solo derecho muy transparente asociado a su producción denominada Derecho Petrolero para el Bienestar, el cual será del 30%, incluso menor en el caso del gas, que será de 11.63%. Ese derecho permitirá su capitalización y que los ingresos que obtenga los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo entregar ese derecho a la tesorería, mismo que será utilizado para los programas del bienestar. Las leyes secundarias que se presentarán el siguiente año ayudará a más a petroleros mexicanos. Con el nuevo derecho se fortalece, se capitaliza, se cumple con el pago de compromisos de deudas, el pago a proveedores y se eficientizan sus servicios aunado a lo que realiza su personal. La presidenta, al ser cuestionada en relación a las preguntas de los compañeras y compañeros reporteros, dijo que Dos Bocas comenzará a operar al 100% a finales de este mes. Pemex dijo de manera específica, entre otros datos que ya les hemos comentado y que lo señaló puntualmente en su intervención, donde dijo que los programas, los recursos que se generen en Petróleos Mexicanos tendrán que ir a parar a los programas de bienestar, que son los que ayudan a la gente que más lo necesita. Entonces, de manera puntual, señaló que Pemex no ha fallado en ninguno de sus vencimientos de pago, afirmó la jefa del Ejecutivo. El objetivo es disminuir los 40 subsidiarias para eficientar su labor. La meta inicial es disminuir 50,000 millones de pesos. Y finalmente, pues la presidenta envió una felicitación al expresidente Andrés Manuel López Obrador por motivo de sus 71 años de vida. Es el principal dirigente político del siglo XXI, el dirigente que dirigió la transformación del país, sigue en la vida pública de México, pero desde otra trinchera, escribiendo un libro, concluyó. Concluimos así, estimadas amigas y amigos, el análisis de la mañanera de este miércoles 13 de noviembre y agradecemos de manera puntual su preferencia a nombre del diario Ultimátum impreso y digital y de Alejandro González en los controles técnicos, su amigo Pepe Altuzar en la conducción. Muchas gracias, esperamos vernos mañana jueves y por el momento es cuanto. Buenos días.